No hace ruido. No lanza advertencias. No aparece en radares ni en titulares. El Northrop B-2 Spirit, el bombardero estratégico furtivo de los Estados Unidos, no solo fue diseñado para volar. Fue concebido para desaparecer. Su mera existencia es una paradoja, una máquina masiva que no puede ser vista, una amenaza silenciosa capaz de alterar el curso de una guerra con una sola misión. Pero lo que verdaderamente aterra no es su forma, ni su tecnología. Es lo que representa, el dominio total desde las sombras. Pocos conocen su verdadera historia. Aún menos han estado cerca de uno. Y los que lo han hecho, rara vez hablan. ¿Por qué tanto secretismo alrededor de una aeronave que, en teoría, ya lleva más de 3 décadas surcando los cielos? La respuesta es simple y aterradora. El B-2 no fue creado para los conflictos del pasado, sino para guerras que aún no han comenzado, para misiones que aún no han sido autorizadas, para blancos que, tal vez, ni siquiera saben que ya han sido marcados. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción de la guerra moderna. Puede que te haga admirarlo, o temerlo. Tal vez ambos. Hay personas que prefieren no saber lo que se oculta detrás del diseño en forma de ala del B-2. Y tal vez tú seas una de ellas. Pero si eliges seguir leyendo, podrías descubrir por qué esta nave, construida en el más absoluto silencio, es considerada por muchos como el arma definitiva. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cuando el B-2 Spirit fue concebido, la Guerra Fría aún era un pulso tenso que dividía al planeta. Estados Unidos y la Unión Soviética no solo competían por el espacio exterior, el control nuclear o la influencia global. Competían por el dominio del cielo invisible, por ese territorio donde el enemigo no se ve, pero siempre acecha. En ese escenario de incertidumbre, paranoia y avances vertiginosos, surgió una necesidad imperiosa: crear un avión que no pudiera ser detectado. No uno más rápido, no uno más maniobrable, uno que simplemente desapareciera. Así nació la semilla del B-2. El proyecto, que fue clasificado desde su inicio, comenzó en la década de 1970 bajo el nombre en clave Advanced Technology Bomber, ATB. La empresa Northrop, más tarde Northrop Grumman, fue elegida para liderar el desarrollo, pero lo que parecía una carrera por construir un nuevo avión pronto se convirtió en algo más, una obsesión por dominar el espectro electromagnético. Porque si nadie te ve, nadie te detiene. El diseño rompió con toda tradición. El B-2 no tenía cola, ni fuselaje convencional, ni superficies verticales evidentes. Era un ala volante, similar a los conceptos ideados por Jack Northrop décadas antes, pero esta vez resucitada con tecnologías que parecían sacadas de la ciencia ficción. Todo en él fue calculado para reducir su firma radar, su forma, sus materiales, incluso el tipo de pintura que recubre su superficie, capaz de absorber frecuencias específicas del radar. Con una envergadura de 52,4 metros, el B-2 parece enorme al verlo en tierra. Sin embargo, en vuelo, gracias a su perfil bajo y curvatura, refleja menos energía radar que una gaviota. Literalmente, su estructura está hecha de materiales compuestos como resinas epóxicas reforzadas con grafito y capas de recubrimiento RAM, radar absorbent material, lo que lo convierte en uno de los objetos más difíciles de detectar jamás creados por el ser humano. Pero no solo es cuestión de materiales. Su geometría angular y su carencia de superficies verticales lo hacen rebotar contra los haces de radar en direcciones que no devuelven señal al emisor. Y eso es, en esencia, la magia de la furtividad. El programa costó más de $44.000 millones y tardó más de una década en completarse. El primer vuelo del prototipo se realizó en 1989, y lo que ocurrió ese día marcó un antes y un después en la historia de la aviación militar. Porque aquel avión no solo voló, lo hizo sin ser detectado. Ni siquiera los radares militares que lo estaban esperando fueron capaces de rastrearlo. Y ese día, los analistas de defensa del mundo entendieron algo que les costaría años asimilar: la supremacía aérea había cambiado de nombre. El B-2 Spirit puede volar a altitudes de hasta 50,000 pies, unos 15,000 metros,
con un alcance operativo sin reabastecimiento de más de 11,000 kilómetros, ampliable hasta 19,000 kilómetros con repostajes en vuelo. Está propulsado por 4 motores General Electric F118 G100 turbofan sin poscombustión, ubicados en cavidades internas para minimizar la firma infrarroja. A diferencia de los cazas o bombarderos tradicionales, no deja una estela térmica evidente, y su autonomía le permite despegar desde el corazón de Estados Unidos, atacar un objetivo al otro lado del mundo, y regresar sin necesidad de aterrizar en zona de combate. Pero este avión no solo fue pensado para cruzar océanos, fue pensado para cruzar líneas morales. El B-2 puede transportar hasta 18,000 kilogramos de armamento, incluyendo misiles, bombas convencionales y cabezas nucleares B-61 y B-83. Cada una de esas bombas puede destruir una ciudad entera. Y cuando lo hace, nadie lo ve venir. Nadie escucha el rugido de sus motores. Nadie siquiera se entera hasta que es demasiado tarde. Y aquí es donde comienza la incomodidad. Porque si un solo avión puede, en teoría, eliminar el liderazgo político o militar de un país sin previo aviso, ¿quién decide cuándo se usa? ¿Quién garantiza que esa decisión no será impulsiva? ¿Qué pasa si un error de inteligencia convierte a un blanco en una tragedia internacional? Hay una posibilidad real de que esta tecnología, por asombrosa que sea, haya creado un nuevo tipo de desequilibrio mundial. Uno que no se basa en el número de tropas ni en el poder económico, sino en la capacidad de desaparecer. Pero si esto funciona como fue concebido, entonces el B-2 no solo es una nave letal, es un símbolo de control absoluto, una forma de guerra que no se discute, solo se ejecuta. Y esa es la razón por la que el Northrop B-2 Spirit no es solo una máquina, es un mito viviente, y lo más aterrador de los mitos, es cuando se hacen realidad. Durante décadas, la idea de un avión verdaderamente invisible fue considerada un sueño imposible. No importaba cuán rápido o maniobrable fuera una aeronave, mientras un radar pudiera verla, su destino estaba sellado. Pero el Northrop B-2 Spirit vino a desafiar esa lógica. Y lo logró. Al menos, en parte. Porque si bien es cierto que el B-2 revolucionó la guerra aérea con su capacidad de sigilo, la pregunta que aún ronda a ingenieros, militares y analistas es mucho más inquietante. ¿Hasta qué punto es realmente invisible? La invisibilidad del B-2 no es mágica. Es técnica. Se basa en principios físicos rigurosos que buscan manipular y desviar las ondas electromagnéticas emitidas por los radares enemigos. En esencia, la aeronave no desaparece del radar, evita devolver una señal significativa. Lo que el radar enemigo recibe no es un eco reconocible, sino una distorsión mínima que podría confundirse con interferencia ambiental. Y eso, en combate, puede ser la diferencia entre vivir y morir. Para lograrlo, el B-2 fue diseñado desde cero con un enfoque obsesivo en su sección transversal de radar, Radar Cross Section, RCS. Su forma es su escudo. No hay superficies verticales, no hay ángulos rectos, no hay bordes que reflejen de forma directa una onda electromagnética de vuelta al origen. Todo en él, cada curva, cada unión, cada línea, está pensado para dispersar la energía del radar hacia otras direcciones, fuera del alcance del receptor enemigo. Es como lanzar una piedra a un espejo, y que nunca regrese la imagen. Pero eso no es todo. Los materiales del B-2 son una obra de arte militar. Más allá del titanio y el aluminio, el avión está recubierto con capas de materiales compuestos y RAM, radar absorbent material, que absorben parte de la energía de radar antes de que pueda siquiera escapar. Estos recubrimientos deben aplicarse con extrema precisión y mantenerse constantemente. De hecho, uno de los costos más altos del B-2 no es volarlo, es conservarlo invisible. Cada vez que aterriza, un equipo especializado inspecciona su superficie en busca de imperfecciones, grietas o áreas que hayan perdido capacidad absorbente. Porque una grieta milimétrica, en la noche equivocada, podría significar la diferencia entre pasar desapercibido o convertirse en una diana de misiles. Incluso los motores están escondidos. No sobresalen, no emiten calor directamente hacia abajo ni hacia atrás como en los cazas tradicionales. Están enterrados en la estructura, con entradas de aire curvas y conductos internos que minimizan su firma infrarroja. Eso reduce la probabilidad de que un misil guiado por calor, como los SAM, Surface to Air Missile, logre fijarlo como blanco. Además,
Sus compuertas de armamento están diseñadas para abrirse y cerrarse en fracciones de segundo, limitando la exposición de componentes internos al radar durante una misión. Y sin embargo, no todo es perfecto. El sigilo del B-2 fue diseñado para una era analógica. Una era en la que los radares operaban en frecuencias concretas y los sistemas de detección eran lentos, predecibles. Hoy, el mundo es digital. Los radares de banda ancha, los sistemas multiespectrales, la fusión de sensores y los satélites de órbita baja han empezado a resquebrajar la supuesta invisibilidad del Spirit. Países como China y Rusia han invertido miles de millones en sistemas capaces de detectar objetos con firmas mínimas, valiéndose de inteligencia artificial, algoritmos de predicción de trayectoria y radares de muy baja frecuencia. Aquí es donde surge una grieta incómoda. Si el B-2 comienza a ser visible, aunque sea mínimamente, entonces su mayor ventaja se vuelve su mayor vulnerabilidad. Porque no es rápido, no es ágil, no puede evadir con giros violentos ni acelerar como un caza. Fue construido para ser invisible, no invencible. Y entonces aparece una pregunta que nadie en el Pentágono quiere contestar con claridad. ¿Podría este avión ser derribado en un conflicto moderno de alta intensidad? ¿Existe la posibilidad real de que su manto de invisibilidad haya comenzado a rasgarse? Y si eso es cierto, el equilibrio de poder podría cambiar de forma radical. Pero, claro, si sus mejoras constantes y sistemas actualizados logran mantenerse al día con las nuevas amenazas, el B-2 aún puede ser la pieza clave de una disuasión estratégica que mantenga a raya a cualquier enemigo, sin necesidad de un solo disparo. El verdadero poder del B-2 Spirit no reside solo en su invisibilidad. Reside en la duda que deja en el enemigo. En el miedo de saber que podría estar allí, justo encima, sin que nadie lo detecte. Y esa incertidumbre es más poderosa que cualquier misil. Hay momentos en la historia que no aparecen en los libros, ni en los noticieros, ni siquiera en los archivos desclasificados. Momentos que ocurrieron en la oscuridad, que se ejecutaron desde la sombra, donde las órdenes fueron susurradas y los resultados jamás reconocidos. El Northrop B-2 Spirit fue diseñado precisamente para ese tipo de operaciones, aquellas que, oficialmente, nunca existieron. Desde su entrada en servicio a mediados de los años 90, el B-2 ha participado en múltiples misiones militares. Algunas han sido divulgadas al público, otras simplemente se niegan. Pero entre los pasillos del Pentágono y en los silencios de los pilotos que han volado estas naves, circulan historias que escapan a la narrativa oficial. Historias que insinúan que este avión ha cruzado los cielos de países que jamás supieron que fueron invadidos. En 1999, durante la intervención de la OTAN en Kosovo, los B-2 fueron desplegados desde Viteman Air Force Base en Missouri. Volaron más de 30 horas sin escalas, cruzando el Atlántico, bombardeando blancos estratégicos con precisión quirúrgica y regresando sin ser detectados. Fue su primer bautismo de fuego, y fue un éxito absoluto. La destrucción de centros de comunicaciones, búnkeres y estructuras militares en plena oscuridad dejó claro que el mundo había cambiado. Ya no era necesario colocar tropas en tierra para paralizar a un enemigo. Bastaba con un avión, que nadie viera venir. Pero los informes oficiales no cuentan todo. De hecho, hay registros de apagones masivos, fallos en redes de comando y destrucción de objetivos que no fueron incluidos en los reportes de combate. Algunos analistas sugieren que los B-2 ejecutaron misiones de ensayo real, sobre áreas sensibles, probando nuevas armas, tecnologías de navegación y capacidades de penetración profunda, sin que nadie, literalmente nadie, pudiera impedirlo. Y entonces están los rumores más inquietantes. Durante la invasión a Afganistán en 2001, se dijo que un B-2 voló hasta el corazón de Kandahar, eliminando una red de túneles utilizada por líderes talibanes antes de que comenzara la ofensiva terrestre. Nadie supo del ataque hasta que las imágenes satelitales revelaron un patrón de destrucción imposible de explicar con artillería o misiles convencionales. Años más tarde, se habló de su posible participación en operaciones sobre Siria, Corea del Norte, e incluso sobre zonas del continente africano, donde presuntas intervenciones preventivas habrían sido ejecutadas en absoluto secreto. Lo perturbador no es lo que sabemos. Lo verdaderamente inquietante es lo que no se ha contado. Lo que se borró antes de escribirse. El B-2 no solo tiene la capacidad de cruzar continentes sin reabastecerse. Tiene la capacidad de cruzar límites diplomáticos sin dejar rastro.
Puede operar fuera del espectro legal, en una zona gris donde el poder aéreo ya no necesita aprobación del Congreso ni cobertura mediática. Solo una orden directa, una coordenada, una ejecución silenciosa. Y aquí surge una tensión brutal. ¿Puede una democracia permitir que un solo avión actúe como juez, jurado y verdugo en una operación secreta sin rendición de cuentas? Existe la posibilidad real de que el B-2 haya sido utilizado en contextos que violan tratados internacionales, acuerdos de soberanía o principios éticos. Y sin embargo, esa misma ambigüedad lo convierte en una herramienta de disuasión casi perfecta. Pero claro, si estas misiones encubiertas han evitado guerras mayores, si han desarticulado amenazas antes de que estallen, entonces tal vez el B-2 no es solo un arma, es una promesa silenciosa de seguridad en la sombra. La historia del B-2 no se escribe con tinta, sino con ausencias. Ausencia de radar, ausencia de testigos, ausencia de explicación. Y cada vez que un país enemigo observa su radar sin detectar nada, tal vez, solo tal vez, lo que no ve es justamente lo que más debería preocuparle. La letalidad del B-2 Spirit no se mide por su velocidad, ni por la cantidad de bombas que puede transportar. Se mide en silencio, en precisión, en el hecho de que, cuando ejecuta un ataque, la víctima no tiene tiempo de reaccionar. Ni siquiera tiene tiempo de entender que está siendo atacada. Es, literalmente, eliminado antes de saber que estaba en peligro. A primera vista, el B-2 parece lento, con una velocidad máxima de apenas 1010 km por hora, subsónica. No impresiona como los cazas supersónicos ni rompe la barrera del sonido. Pero esa es la trampa, porque el B-2 no fue hecho para competir con los demás en una carrera, fue creado para llegar primero al lugar donde todos temen entrar, hacerlo sin ser visto y lanzar su carga con una precisión escalofriante. Luego desaparecer como si nunca hubiese estado allí. En su interior, dos bahías de armas alojan un arsenal que puede adaptarse a cualquier tipo de conflicto. Puede transportar 16 bombas nucleares B-61 o B-83, capaces de borrar ciudades enteras del mapa. Pero también puede equiparse con bombas convencionales guiadas por GPS, como las GBU-31 JDAM, Joint Direct Attack Munition, capaces de destruir un objetivo con un margen de error inferior a 3 metros, desde altitudes superiores a los 15.000 metros. 3 metros, desde 15 kilómetros de altura. Sin ser visto, sin ser escuchado. ¿Qué otro artefacto bélico en la historia ha tenido ese nivel de precisión y sigilo? Pero hay más. En misiones recientes, el B-2 ha sido modificado para integrar armamento inteligente de ataque limitado, como las bombas GBU-39 Small Diameter Bomb, diseñadas para minimizar daño colateral y eliminar blancos específicos, como búnkeres, nodos de comunicación o incluso vehículos en movimiento. Además, puede operar con municiones de penetración como la GBU-57 MOP, Massive Ordnance Penetrate, capaces de perforar hasta 60 metros de concreto reforzado, convirtiéndolo en la peor pesadilla de cualquier instalación subterránea estratégica. El sistema de puntería del B-2 es una maravilla tecnológica. No depende de visión directa, ni de iluminación láser tradicional. Se guía por coordenadas GPS y sistemas de navegación inercial altamente encriptados, capaces de operar incluso si se interrumpe la señal satelital. A bordo, la tripulación, 2 pilotos, trabajan con pantallas multifunción que permiten modificar los planes de ataque en tiempo real, dependiendo de condiciones climáticas, nuevos objetivos o inteligencia de última hora. Y sin embargo, a pesar de toda esa tecnología, el acto de lanzar una bomba sigue teniendo un componente profundamente humano. La decisión final. El momento en que un dedo presiona un botón que desatará la destrucción absoluta sobre un objetivo. A veces, ese objetivo está habitado. A veces, es un centro de comando militar. A veces, no hay forma de saberlo con certeza. Y aquí es donde la precisión se convierte en tensión. Porque cuando un avión puede matar con tal exactitud, también puede equivocarse con la misma exactitud. Puede destruir un hospital en lugar de un depósito de armas. Puede eliminar un convoy diplomático en lugar de una columna armada. Existe la posibilidad real de que la confianza ciega en la tecnología termine por enterrar la prudencia humana. Que un blanco confirmado termine siendo una tragedia internacional. Pero si esa misma capacidad quirúrgica permite eliminar a un líder terrorista escondido entre civiles, sin tocar una sola casa a su alrededor,
entonces el B-2 representa algo más que una máquina letal. Representa un avance moral dentro de la guerra. Una forma de golpear sin arrasar. Y eso es justamente lo que hace del B-2 Spirit una herramienta tan compleja. Porque su capacidad de eliminar con precisión también lo convierte en un arma para conflictos invisibles, sin batallas abiertas, sin invasiones declaradas. En un mundo donde la guerra ya no se libra con ejércitos, sino con decisiones quirúrgicas desde miles de kilómetros, el B-2 es el bisturí más afilado de todos. Cuando el cielo está despejado, y no se escucha nada, quizás sea porque el B-2 ya ha pasado. Y lo que venga después, será solo silencio. Cuando se habla del B-2 Spirit, hay una cifra que siempre aparece. Una cifra que detiene conversaciones, que hace fruncir el ceño incluso a los expertos en defensa, y que genera una pregunta inevitable. ¿Cómo puede un solo avión costar más de 2.100 millones de dólares? La respuesta no es sencilla, porque el precio del B-2 no es simplemente el reflejo de sus materiales o su ingeniería. Es el reflejo de una apuesta, de un riesgo político, estratégico y tecnológico sin precedentes. Cada unidad del B-2 es el producto de décadas de experimentación, cientos de tecnologías clasificadas, miles de pruebas secretas y una inversión titánica en furtividad. Y todo ello no solo lo hace costoso, lo hace único. Para entender el precio del B-2, hay que comenzar con su desarrollo. Desde sus primeros bocetos bajo el programa Advanced Technology Bomber, el Spirit se convirtió en un agujero negro presupuestario. Los costos se dispararon porque no existía ningún componente estándar. Todo tuvo que ser inventado desde cero, desde su forma aerodinámica hasta los sistemas de navegación y sus materiales RAM. Cada curva fue moldeada en túneles de viento especiales. Cada pieza fue ensamblada bajo condiciones estrictas de seguridad. Cada prueba fue monitoreada en instalaciones militares ultrasecretas. Y todo eso cuesta. El costo por unidad, estimado en más de 2.100 millones de dólares, ajustado a la inflación actual, incluye no solo el fuselaje, los motores, la aviónica, los sistemas de armas y la pintura especial, sino también la logística que rodea al avión. Porque el B-2 no puede operar desde cualquier base. Necesita hangares climatizados, con sistemas de control de humedad y temperatura que impidan la degradación de sus materiales furtivos. Requiere equipos técnicos altamente entrenados que revisan milimétricamente su superficie tras cada misión. Incluso su simple almacenamiento representa una inversión colosal. Y eso sin contar su mantenimiento. Cada hora de vuelo del B-2 requiere, en promedio, más de 100 horas de mantenimiento en tierra. Las estadísticas son claras, es uno de los aviones más delicados y exigentes del mundo. Un equipo puede tardar días enteros en aplicar correctamente la capa absorbente de radar, un proceso que exige condiciones controladas y herramientas especializadas. No se trata de un avión de combate tradicional. Se trata de una obra de precisión militar que debe mantenerse con el mismo rigor con el que se cuida una joya. Pero entonces, la pregunta se transforma. ¿Vale la pena? Aquí es donde comienza la verdadera tensión. Porque si el B-2 se vuelve visible ante radares modernos, si sus sistemas envejecen, si sus misiones se vuelven más difíciles de justificar, entonces ese precio no solo parece alto, parece injustificable. Existe la posibilidad real de que estemos financiando una nave que ya no representa el futuro de la guerra, sino el pasado glorificado de una época donde la supremacía aérea aún podía comprarse con tecnología. Pero claro, si el B-2 sigue siendo capaz de penetrar defensas imposibles, si puede llevar a cabo misiones sin pérdidas humanas, y si su mera existencia mantiene a enemigos potenciales en un estado de disuasión constante, entonces ese precio ya no parece tan elevado. Parece, más bien, una inversión silenciosa en la estabilidad global. Hay algo más que rara vez se dice en público. El B-2 no solo es un bombardero, es un mensaje. Cada vez que uno despega, lo saben en Moscú, en Pekín, en Teherán. Lo siguen desde el momento en que deja la pista. No saben a dónde va, no saben qué lleva, pero lo saben. Y ese factor psicológico, ese miedo a lo que no se ve pero sí se intuye, tiene un valor que ningún presupuesto puede calcular. Así que, ¿vale lo que cuesta? Depende de cómo midas el valor de algo que nunca debería ser usado, pero que todos temen que algún día lo sea. El B-2 Spirit fue concebido para ser infalible, invisible al radar, inmune al fuego enemigo,
preciso como un bisturí. Pero el 23 de febrero de 2008, esa imagen se rompió. Ese día, un B-2 se estrelló en Guam, a pocos segundos de despegar. Fue el primer, y hasta hoy único, accidente total de una de estas máquinas, y sacudió los cimientos de la confianza ciega que muchos tenían en el bombardero más caro y avanzado del planeta. Las imágenes del accidente recorrieron el mundo: una explosión al borde de la pista, una nube de humo negro, un esqueleto en llamas donde antes hubo un avión casi mitológico. Los dos pilotos lograron eyectarse y sobrevivieron. Pero el daño simbólico fue mucho más profundo que el físico. ¿Qué pasó? Un fallo en los sensores de datos de aire, concretamente en los medidores de presión dinámica, los llamados pitot tubes, provocó que el sistema de control de vuelo recibiera información errónea. El avión, creyendo que volaba más rápido de lo que realmente lo hacía, realizó una maniobra incorrecta justo después del despegue. En cuestión de segundos, la nave entró en pérdida, se inclinó, tocó una de sus alas en el suelo y se desintegró. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos reaccionó rápidamente, retirando temporalmente toda la flota de B-2 para inspección. Se revisaron sensores, software, protocolos, todo. Y aunque el fallo fue atribuido a humedad y mantenimiento incorrecto, el incidente dejó una pregunta flotando en el aire. ¿Puede una nave de más de $2.000 millones caer por culpa de un sensor contaminado por gotas de agua? Existe la posibilidad real de que, en su búsqueda por ser invisible, el B-2 se haya vuelto también demasiado delicado. Demasiado dependiente de sistemas que, si fallan mínimamente, pueden provocar un desastre catastrófico. Lo más inquietante del caso es que no fue derribado, no fue atacado, no fue víctima de una guerra. Simplemente, cayó. No por la acción de un enemigo, sino por su propia complejidad. El B-2 es una maravilla tecnológica, sí, pero también es un sistema interdependiente donde cada parte debe funcionar con precisión quirúrgica. Su software de vuelo, por ejemplo, no permite al piloto volar el avión de forma manual como lo haría en un caza. Todo está mediado por computadoras. El avión es inherentemente inestable por diseño, es lo que le da su capacidad de evasión, y sin su sistema de control electrónico, se vuelve ingobernable. Y eso plantea otro problema: en un conflicto real, ¿qué pasa si un ataque cibernético logra interferir con su software? ¿Qué pasa si un fallo en la navegación lo hace desviarse? ¿O si una simple falla de mantenimiento lo deja en tierra durante horas críticas? Pero claro, si el incidente de 2008 permitió mejorar cada protocolo, si cada debilidad revelada sirvió para hacer del B-2 una máquina aún más precisa, entonces quizá esa caída fue necesaria. Tal vez no debilitó al Spirit, tal vez lo fortaleció. Después del accidente, el programa recibió mejoras sustanciales. Nuevas versiones del sistema de navegación, rediseño de componentes expuestos al clima, actualización de la arquitectura informática y más entrenamiento específico para evitar errores humanos en situaciones límite. Se invirtieron millones adicionales. Pero esta vez, no para agregar nuevas armas o capacidades, sino para protegerlo de sí mismo. Porque el B-2, por mucho que lo neguemos, es un ser frágil. Poderoso, sí. Letal, sin duda. Pero también vulnerable. Y entender eso no lo hace menos temible. Lo hace más humano. Más real. Más inquietante. Porque si el avión más avanzado del mundo puede caer por un simple error técnico, ¿qué no puede fallar en medio de una operación real, en territorio enemigo, bajo presión, en plena noche? El cielo nunca ha sido un lugar seguro. Ni siquiera para los fantasmas. Muy pocos saben lo que es estar dentro de un B-2 Spirit en pleno vuelo. A 50.000 pies de altura, sin contacto visual con nada, sin horizonte claro, solo envuelto en negro. Una cabina sin ventanas amplias, con pantallas frías, comandos digitales y un silencio tan espeso que podría confundirse con vacío. El piloto no siente el viento. No escucha a otros aviones. Está solo, con la responsabilidad de una misión que tal vez nadie sabrá qué ocurrió. Volar un B-2 no es como pilotar un avión de combate tradicional. Aquí no hay maniobras acrobáticas, no hay persecuciones ni duelos aéreos. Hay disciplina, estrategia y una concentración absoluta. El avión, por su diseño de ala volante, es inherentemente inestable. No puede volar sin asistencia digital constante. El piloto no vuela el avión como tal, lo dirige, lo supervisa, lo corrige.
El resto lo hace un sistema de control de vuelo que calcula miles de variables por segundo para mantener el equilibrio perfecto. La selección para convertirse en piloto de B-2 es una de las más rigurosas de toda la Fuerza Aérea. Se requiere haber sido antes comandante de bombarderos B-1 o B-52, tener un historial impecable, horas extensas de vuelo, y una resistencia psicológica fuera de lo común. Porque no basta con saber manejarlo, hay que saber convivir con lo que representa. Durante una misión, los pilotos del B-2 deben estar preparados para volar durante más de 40 horas seguidas, dormir por turnos en sus asientos, comer en cabina, mantener la lucidez cuando el reloj biológico hace tiempo que dejó de funcionar. La fatiga es una enemiga silenciosa, y cualquier error, incluso un clic fuera de lugar, puede hacer que el avión revele su posición. Porque todo, absolutamente todo, está automatizado al milímetro. Y luego está el peso moral. El B-2 puede llevar armas nucleares. Quienes lo pilotan deben estar entrenados para aceptar que podrían ser quienes liberen un ataque que cambie el destino del mundo. No por elección propia, sino por cumplimiento de órdenes. Por deber. Por confianza ciega en una cadena de mando. Esa carga no está en los manuales, pero está presente en cada vuelo de entrenamiento, en cada revisión de objetivos, en cada silencio que se alarga justo antes de presionar el botón que abre las compuertas de armas. Muchos pilotos que han volado el B-2 jamás pueden hablar de sus misiones. Algunas ni siquiera están registradas oficialmente. En entrevistas anónimas, describen sensaciones extrañas, la de estar en dos mundos al mismo tiempo. Uno físico, donde controlan la nave, y otro invisible, donde saben que su misión no puede fallar, porque si falla, nadie podrá protegerlos. Y aquí aparece una verdad inquietante: no todos los que vuelan el B-2 quieren volver a hacerlo. Porque volar algo que puede destruir una ciudad no es una hazaña heroica. Es una carga silenciosa que se lleva para siempre. Existe la posibilidad real de que estos hombres y mujeres estén más cerca del límite mental de lo que jamás se ha dicho. Que, aunque sonrían frente a las cámaras, por dentro carguen con recuerdos de operaciones que ni sus propias familias conocen. Pero claro, si hay alguien capaz de llevar a cabo estas misiones imposibles, son ellos. Si alguien puede mantener la calma cuando todo depende de una sola orden, es esta élite silenciosa, invisible, que ha entrenado para vivir entre lo que es y lo que no se puede contar. No hay medallas públicas para quienes vuelan el B-2. No hay desfiles. No hay portadas. Solo hay reconocimiento entre sombras, miradas de complicidad en hangares cerrados, y el peso de saber que cada vez que cruzan el cielo, podrían estar escribiendo una historia que nunca se contará. Nada en la guerra permanece estático, ni las alianzas, ni los enemigos, ni las armas. Todo evoluciona, incluso las sombras. El Northrop B-2 Spirit, durante más de 3 décadas, ha sido el fantasma dominante del cielo, indetectable, preciso, letal. Pero ahora, en los pasillos del Pentágono y en los hangares ultrasecretos de Palmdale, California, algo nuevo se está gestando. Un sucesor, más pequeño, más barato, más letal y, sobre todo, más adaptable. Su nombre, B-21 Raider. Pero, ¿por qué reemplazar lo que supuestamente es perfecto? La respuesta no es simple. Aunque el B-2 sigue siendo técnicamente funcional, su edad comienza a pesar. Sus componentes, diseñados en los años 80, necesitan repuestos que ya no se fabrican. Su mantenimiento es un reto logístico y financiero descomunal. Y su diseño, por muy adelantado que fue en su época, ya no puede responder a todas las amenazas emergentes con la agilidad que exige el combate moderno. La tecnología ha evolucionado. Y el enemigo también. El B-21 Raider busca corregir esas fallas. Con un diseño aún más compacto, menor costo unitario, se estima menos de 700 millones por avión, y capacidades de conectividad total en red, el B-21 será el primer bombardero totalmente integrado en el ecosistema de guerra multidominio de Estados Unidos. Ya no será solo un ejecutor de misiones, sino un nodo activo en una red de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque coordinado con drones, satélites y fuerzas terrestres. Una nave que piensa, que se adapta en tiempo real, que decide cuándo actuar sin esperar instrucciones directas. El Raider también introduce mejoras clave en sigilo. Su recubrimiento furtivo no solo es más eficaz contra radares multibanda, es también más fácil de mantener.
Mientras el B-2 exige horas interminables de reparación especializada tras cada vuelo, el B-21 ha sido diseñado con mantenimiento modular, lo que reducirá drásticamente su tiempo en tierra. Y eso, en un conflicto de alta intensidad, puede marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Además, el B-21 no solo será tripulado. Su arquitectura lo prepara para operar de forma remota o incluso autónoma, en misiones de alto riesgo o de larga duración donde la presencia humana ya no sea necesaria. Un cambio de paradigma. El primer bombardero capaz de decidir cuándo abrir sus compuertas, sin que nadie esté a bordo. Y aquí es donde la tensión se vuelve incómoda. ¿Qué lugar ocupará el B-2 cuando el Raider entre oficialmente en servicio? ¿Será relegado al olvido? ¿Musealizado como una reliquia de la Guerra Fría? ¿O permanecerá, operando desde las sombras en misiones que el mundo jamás sabrá que ocurrieron? Existe la posibilidad real de que, con la llegada del B-21, el B-2 deje de ser la joya de la corona para convertirse en el plan B. Y eso, para un avión que fue construido para ser invencible, es casi una sentencia de retiro silencioso. Pero claro, si el B-2 continúa volando junto al Raider, si ambos se integran como piezas complementarias de un nuevo sistema de dominación aérea, entonces su legado no muere, evoluciona. Y ese fantasma que dominó el cielo durante décadas, seguirá apareciendo cuando menos lo esperen. Porque hay algo que el Raider no puede reemplazar del todo: la mística, el aura, el símbolo. El B-2 no es solo un bombardero, es una advertencia. Y por eso, incluso cuando su sucesor surque los cielos con un brillo más nuevo y líneas más limpias, el Spirit seguirá proyectando su sombra. No porque sea el más nuevo, sino porque fue el primero en demostrar que el miedo también puede volar. Imagina una guerra que nunca se declara, un conflicto sin ejércitos alineados, sin invasiones televisadas, sin discursos en la ONU. Imagina una guerra en la que el enemigo jamás ve a su atacante. Solo siente las consecuencias. Ese es el mundo para el que fue diseñado el B-2 Spirit. Y es también el mundo que se está gestando ante nuestros ojos. El B-2 ya no es solo un bombardero. Es un símbolo de una nueva forma de hacer la guerra, remota, quirúrgica, silenciosa. Una guerra donde el dominio no se logra con superioridad numérica, sino con supremacía tecnológica. Donde las decisiones se toman en salas selladas, frente a pantallas, con coordenadas precisas y tiempos cronometrados al milisegundo. En ese tablero de juego, el B-2 es la reina. Y todos los demás, piezas en movimiento. Hoy, el Spirit se encuentra en el corazón de la doctrina de disuasión nuclear estadounidense. No es solo una plataforma de ataque, es una promesa. Una amenaza latente que viaja más allá del alcance de los satélites, los radares, los tratados. Su sola existencia impone respeto. Su capacidad de atacar desde cualquier punto del mundo, con armas de destrucción masiva o precisión quirúrgica, mantiene en vilo a cualquier adversario racional. Porque con él, el primer golpe, podría ser el último. Pero el futuro que se avecina es aún más complejo. La guerra moderna ya no se limita al cielo o a la tierra. Se libra en el ciberespacio, en el espectro electromagnético, en los algoritmos que predicen movimientos y lanzan contraataques automáticos. En ese contexto, el B-2 debe adaptarse o desaparecer. Y adaptarse significa más que actualizar software o rediseñar sensores. Significa redefinir su rol. Proyectos actuales buscan integrar al Spirit con enjambres de drones, enlaces satelitales cuánticos, sistemas de ataque autónomos y plataformas de inteligencia artificial que permitirán tomar decisiones tácticas en tiempo real sin intervención humana directa. El B-2, que fue concebido como una sombra sigilosa, se convertirá en el centro de una constelación invisible de tecnologías letales. Una especie de comandante digital que dirige el caos desde lo alto, sin ser jamás detectado. Y aquí surge la verdadera pregunta: ¿puede una máquina ser el rostro de una decisión moral? ¿Qué pasa cuando el poder de eliminar un objetivo ya no depende del juicio humano, sino de datos, algoritmos y escenarios simulados? Existe la posibilidad real de que el B-2, en lugar de ser una herramienta de paz, se convierta en el puente hacia una guerra automatizada donde la responsabilidad se diluya y las consecuencias sean calculadas, no sentidas. Pero claro, si su capacidad de intervenir en el momento justo, con precisión quirúrgica y mínima pérdida humana, permite evitar conflictos mayores, entonces el B-2 no será un arma del apocalipsis. Será un escudo silencioso,
Una barrera de sombra que protege más vidas de las que destruye. El futuro de la guerra ya no está por venir. Está aquí. Y en ese presente extraño, donde lo humano y lo digital se fusionan, donde las decisiones viajan más rápido que la moral, el B2 Spirit sigue volando. Sigue marcando blancos. Sigue recordando al mundo que lo verdaderamente peligroso no es lo que se ve, sino lo que no se puede evitar. Y lo que no se puede evitar es que, en esta nueva era, el Spirit todavía tiene mucho que decir. Durante décadas, el Northrop B2 Spirit ha volado por encima del mundo y por debajo de su conciencia. Invisible al radar, inaudible al oído humano, inalcanzable para casi cualquier sistema defensivo. Se convirtió en leyenda no por lo que mostró, sino por lo que escondió. No por las guerras que ganó, sino por las que evitó con su sola presencia. El Spirit no es solo una máquina de guerra. Es un mensaje, una declaración silenciosa de lo que puede pasar si las reglas cambian. Y en muchos sentidos, ya han cambiado. En los inicios de la aviación militar, el objetivo era conquistar el cielo. Luego vino el dominio desde el cielo. Pero el B2 introdujo algo más profundo, el control desde la invisibilidad. El poder no solo de volar, sino de decidir quién ve y quién no. De operar sin ser visto, sin ser oído, sin ser cuestionado. Es el arma de un mundo que no quiere testigos. De una era donde la guerra puede ejecutarse sin dejar huellas, sin emitir ruido, sin asumir culpa. Y eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso y tan peligroso. Porque lo que no se ve, no se cuestiona. Lo que no se oye, no se resiste. Y lo que no se cuenta, no existe. Existe la posibilidad real de que el B2 haya cambiado el concepto mismo de conflicto. Que ya no necesitemos soldados en trincheras para ganar guerras, ni batallas épicas para marcar un antes y un después. Que lo único que necesitemos sea un avión que desaparezca en la noche y regrese cuando todo haya terminado. Pero claro, si ese mismo avión ha evitado guerras abiertas, si ha servido como disuasión silenciosa en momentos críticos, entonces quizás su existencia no es una amenaza, sino una advertencia. Un recordatorio de que el poder supremo ya no es el que destruye, sino el que puede hacerlo sin ser visto. Y ahora, cuando el mundo vuelve a girar hacia la tensión, cuando el lenguaje de la guerra se escucha cada vez más fuerte en las fronteras del planeta, el Spirit sigue ahí. En silencio, en lo alto, esperando. Nadie sabe con certeza cuándo volverá a volar en misión real. Nadie sabe cuáles son los objetivos que tiene programados, ni las coordenadas que guarda en su sistema de navegación. Pero hay algo que sí sabemos con total certeza. Cuando el B2 aparezca, ya será demasiado tarde para verlo venir. Porque hay sombras que no se proyectan en el suelo. Se proyectan en la historia.